Bien, después tenemos otro tipo que es el tipo de dato string, que arrancamos hablando del tipo de dato string, que es el string es una cadena de caracteres, ¿sí? Que vamos a borrar esto, que cuando yo hago un println y muestro hola, lo que estoy mostrando es una cadena de caracteres, un string, ¿sí? Un string es una cadena de caracteres, que yo podría definirlo como una variable. String, vamos a ponerle cadena, vamos a ponerle mensaje para que sea más representativo, vamos a poner hola, acá. Entonces, si yo acá, en vez de mostrar algo directamente con las comillas, pongo mensaje, lo que voy a mostrar es lo que hay dentro de esta variable. Eso es un string, una cadena de caracteres, y como ven, hay una particularidad, y es que todos los tipos que son primitivos, ¿sí? Etcétera, se escriben todos en minúsculas. Todos en minúsculas. Y cuando más adelante veamos los tipos de datos de referencia, que son clases, se escriben con su primer letra en mayúscula. Por lo tanto, esto me hace pensar que el string, como se escribe con la primera letra en mayúscula, no es un tipo de dato primitivo, sino un tipo de dato de referencia. Y es más, si nos vamos a esta lista, donde están los tipos de datos primitivos, no figura el string. O sea, listo, es un tipo de referencia. A ver, si yo vuelvo al ejemplo anterior, si yo vuelvo a este ejemplo, ¿sí? Vamos a trabajar con string. Voy a poner acá string mensaje igual hola. Acá le voy a pasar el string. Acá voy a mostrar lo que hay en el string. Acá en vez de que entra un entero va a entrar un string. Mensaje en consola. Acá voy a modificar el string. Voy a poner chau. Acá voy a mostrar de nuevo este string. Entonces, según lo que vimos recién con los tipos de referencia, esto se pasa por parámetro, le cambia el valor, acá va a decir chau, vuelve. Y si fuera un tipo de dato de referencia, acá mostraría de nuevo chau, pues modifique lo que había en esa posición de memoria, a lo que hacía referencia, digamos. Entonces, ejecuto esto y dice chau, y dice hola, o sea, no se modificó la variable original. Bueno, esto lo hice a propósito porque en realidad el string es un tipo de dato especial, entre comillas. No es un tipo de dato de referencia, pero en realidad tampoco es un tipo de dato primitivo y por eso no figura en la lista. Entonces, ¿qué si no es un tipo de dato de referencia ni es un tipo de dato primitivo? Cuando si yo veo cómo se declara un string, veo que eso parece un tipo de referencia más que un primitivo. Pero si yo veo cómo funciona un string, funciona como un tipo de dato primitivo, no funciona como un tipo de dato de referencia. Entonces, es justamente eso que acabo de decir. El string es un tipo de dato que es un tipo de dato de referencia que es tratado como un tipo de dato primitivo. Como el string, en realidad, internamente, es un arreglo, es un array de caracteres, y un array en Java es un objeto. Por lo tanto, es un tipo de dato de referencia. Debería funcionar como un tipo de dato de referencia. Pero los que crearon Java querían que fuera tratado como un tipo de dato primitivo, porque en realidad es así como lo queremos tratar. No queremos que esto sea tratado como un tipo de dato de referencia. Que esto en realidad sea un tipo de referencia es porque es un array de caracteres. Y por cómo está diseñado el lenguaje, no queda otra de que sea un tipo de referencia. Entonces, no es que quisieran hacerlo de referencia por algún motivo, no, es porque es un array de caracteres. Entonces, al ser un array es de referencia. Ahora bien, el problema es, en realidad nosotros no queremos tratar esto como un tipo de referencia, sino que queremos tratarlo como un tipo primitivo. Y obviamente los que crearon el lenguaje vieron mucho más factible resolverlos ellos, porque si tuviéramos que resolver todo ese tipo de cuestiones nosotros, estaremos en un nivel de abstracción bajo. Y en realidad nosotros queremos resolver otro tipo de problemas, no relativos al lenguaje o a la computadora, sino queremos resolver, no sé, un problema que nos planteen que sea para hacer un software administrativo o cualquier otro tipo de software, pero sin ocuparnos de esas cosas. Entonces, ¿qué hicieron para que se pueda tratar como un tipo primitivo? Bueno, para que se pueda tratar como un tipo primitivo, lo que hicieron fue que cuando se declara un string, lo que hace es declararse como una constante. Ahora enseguida vamos a ver lo que es una constante, pero básicamente es como una variable, simplemente que una vez que se le pone valor, ese valor no se puede modificar. Lo que quiere decir es que si yo declaro esto como una constante, cuando la pase
por parámetro, por más que se pase la referencia a la dirección de memoria, no me va a modificar el valor, porque una constante no te deja modificar el valor. Pero si no se puede modificar el valor, entonces ¿cómo es que en realidad yo sí le puedo cambiar o modificar ese valor a la cadena y ponerle otra cosa? Bueno, cuando nosotros le ponemos otra cosa a la cadena, la modificamos, le hacemos cambios, le asignamos otros valores, otras cosas, lo que hace internamente Java es destruye esa constante de memoria, vuelve a crear la constante de memoria con el mismo nombre y con ese valor modificado. Entonces de esa manera hace que la referencia a la variable original sea diferente a la que está en el parámetro. ¿Estamos? Entonces de esa manera, cuando yo modifico desde adentro de una función, una variable tipo string, no se me modifica el original, ¿sí? Es un poco rebuscado, es un poco enroscado, esto es más teórico que otra cosa, es simplemente para que sepan el por qué lo hicieron, cómo funciona, por qué el string no aparece en tipo de dato primitivo, por qué se escribe como referencia, ¿sí? Es más, quizás por curiosidad o por saber lo que otra cosa. Así que todo lo que sea string se declara con la S mayúscula, ¿sí? El string se pone con la S mayúscula, el tipo de dato se escribe con la S mayúscula, pero después lo tratamos como cualquier otro tipo de dato primitivo.